Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos sigue por este medio. Que Dios nos bendiga con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, este video se sube ya en el mes de marzo del año 2023. Hemos concluido el mes de febrero, que le denominamos el mes del amor, y la adecuación de nuestro rinconcito estaba dado al mes del amor. Hoy es un adelanto de lo que vamos a tener más adelante referente a la Semana Santa, a la fiesta mayor del cristianismo, a nuestra gran victoria que es la que nos mantiene firmes con una esperanza totalmente cierta de que aquel que murió en la cruz para perdonar, pagar el precio de nuestro pecado, resucitó, dejando el madero vacío, dejando el sepulcro vacío, resucitó en gloria, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro Dios, y sobre todo digo con esperanza viva de que un día Él venga por nosotros para llevarnos a presentarnos al Padre, ¿sí? Así que todo esto que está dicho en el texto bíblico, nosotros tenemos la certeza de que así es como se va a dar, porque si el 97% de lo dicho en la Biblia ya se ha cumplido en cuanto al tiempo, no tenemos por qué dudar que el 3% que falta, pues no se dé. Esa es la esperanza viva que tenemos, digo, como iglesia, y nos estamos preparando para la celebración de este evento, ¿sí? De la recordación de la muerte y resurrección, porque no es solo la muerte, sino es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y su iglesia le espera con mucho anhelo, con mucha avidez, ¿sí? Bueno, yo quiero topar en esta mañana un tema que, si bien no está directamente relacionado a la Semana Santa, que será la primera semana del próximo mes, hoy estamos en este tiempo de Cuaresma que llama el cristianismo, si bien digo no está muy relacionado enfocado a ese evento, pero sí tiene mucha relación en cuanto a lo que sucedió con Jesucristo aquí en la tierra. Usted sabe que Jesús vino a través de María Virgen, porque así había sido anunciado de parte de Dios a través del ángel Gabriel, y desde niño hasta cuando él sale a su vida pública, cuando cumple su mayoría de edad, él mantuvo una vida normal de hijo de familia, de hijo primogénito, digamos, de la familia. Sus hermanos de padre, sus hermanos de madre, digamos, que los menciona la palabra de Dios, habían tenido un compartir normal, cotidiano con él, nada extraordinario. Todo lo extraordinario de su nacimiento lo guardaba en su corazón tanto María como José. Pero de pronto Jesucristo da el paso a la vida pública. Jesucristo comienza a manifestarse como lo que Él era, como el Hijo de Dios, como el Dios Redentor, aquel que vino a pagar el precio del pecado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y cuando Él comienza su vida ministerial, prontamente la vida de Jesucristo, su vida pública, comienza a estar rodeado de gente, ¿sí? Y esa gente, como vemos ahora en nuestro nuevo lienzo, ¿sí? Le vemos ahí a Jesucristo con sus discípulos haciendo alusión a uno de los dos milagros de multiplicación de los panes y de los peces, porque fueron dos milagros los que se relatan y son dos diferentes, en dos instancias diferentes. Digo, estuvo rodeado Jesucristo de mucha gente. Entonces yo quiero compartirle precisamente este tema, que lo he denominado la gente alrededor de Jesús. La gente alrededor de Jesús. Para lo cual voy a citar algunos versículos y para ir destacando características de las personas, precisamente alrededor de Jesús. Va a salir en pantalla cada uno de los versículos que voy mencionando, o usted bien puede tomar en consideración y hacerlo en su propia Biblia. En el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, es uno de los dos evangelios, o quizás, sí, de los dos evangelios, que no comienza hablando de la niñez de Jesús, ¿sí? Tanto el evangelio de Mateo como el evangelio de Lucas hablan de la niñez de Jesús. Lucas comienza inclusive mucho antes, ¿sí?
habla desde el embarazo de Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Mateo comienza haciendo alusión a la genealogía de Jesús. Juan comienza de una manera maravillosa su relato, haciendo mención a la eternidad del Dios que estaba morando aquí en la tierra, Cristo Jesús. Pero Marcos comienza prácticamente directamente desde la vida ministerial de Cristo Jesús. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, me voy a permitir hacer la lectura de los versículos 16 al 20 de manera inicial. Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 20. La palabra de Dios dice así. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bueno, como les decía, este tema se llama La gente alrededor de Jesús. Aquí encontramos el inicio de la vida ministerial de Jesucristo, en el que Él comienza a formar un equipo de personas. Quisiera hablar de este equipo en algún momento, quizás lo hagamos, pero Él comienza a formar este equipo. ¿Por qué digo que me gustaría hablar de este equipo a futuro? Porque contradice todo proyecto administrativo, todo proyecto humano, ¿sí? El equipo de Cristo Jesús es un equipo, primero, extremadamente diverso, ¿sí? No es que todos debían tener ciertas condiciones, cualidades o capacidades. No, aquí, por ejemplo, encontramos los primeros 4 discípulos que tenían que ser llamados y que a la postre terminan siendo, de entre los 12 discípulos, terminan siendo los más cercanos, los compañeros más cercanos, los compañeros más fieles también y los compañeros más confidentes, hasta me atrevo a decir, ¿sí? Ellos participan de aspectos que a los otros no se les ve ahí, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, ellos pasaron a ser gente alrededor de Jesús, que digo, demostraron esta fidelidad, esta lealtad, este compromiso, con errores, con fallas, obviamente, que las tuvieron, ¿sí? En un proceso de transformación también ellos, en su carácter, Pedro, Juan, Jacobo, hermanos, que eran hermanos, hijos de Zebedeo, hijos del trueno, llamados así, por el carácter de su padre, que ellos lo habían heredado. Y digo, fueron moldeados, etcétera, etcétera, pero aquí nosotros vemos un llamado personal, ¿sí? Pero ante un llamado personal también vemos una respuesta inmediata y que es digno de destacar, porque a la postre, cuando hay un llamado personal y hay una respuesta inmediata, ¿sí? El resultado posterior es bastante bueno. ¿Por qué? Porque hay un compromiso duradero, la aspiración es que sea eterno, sí, pero hay un compromiso duradero, firme, serio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Dice que Jesús pasaba por el mar de Galilea, que es en donde comenzó su vida ministerial, y vio inicialmente en el puerto en donde estaban todas las barcas de los pescadores, vio inicialmente a Simón, hijo de Jonás, así lo conocían a él, y ya tenía por sobrenombre Pedro, precisamente le habían puesto de apodo Piedra, que eso significa Pedro, por su carácter, por su actitud, por su irreverencia, por su ímpetu que manifestaba en muchos aspectos de su vida, con su hermano Andrés, que entendemos no debe haber sido muy diferente de él, por algo era hermano, ¿sí? Y es llamado y dice que él, dejando las redes inmediatamente, pues decidió seguirle a Jesucristo. Luego, pasos más adelante, entiendo, se encuentra con otros pescadores, Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que también estaban remendando las redes, labor muy típica después de una jornada de pesca, y les llama, y aquí destaca algo más, que termina siendo tremendamente trascendente. Dice que ellos también dejaron sus redes al instante, ¿sí? Dice, y dejaron a su padre. ¿Qué significa esto? Mire, todos sabemos el grado de afinidad, el grado de comunión sentimental, emocional que tenemos en una familia, con nuestros padres, con nuestras madres quizás un poco más, por la misma ternura que ellas simbolizan y representan, el grado de afinidad que tenemos con un hermano, con una hermana o con los hermanos, ¿sí?
Entonces, el dejar esa parte sentimental, el sobreponer algo más importante que ese tipo de sentimiento que prevalece, ¿no? O que prevalecía al menos, hace algunos años en nuestro medio también, ese sentimiento de familiaridad que implicaba apoyo, solidaridad, cariño, amor, ayuda, etcétera, etcétera. Diego destaca aquí, dice que ellos dejaron a su padre, ¿sí? Dejar o mantener una distancia o no abandonarlo definitivamente, pero el sobreponer a otra persona eh, por sobre nuestros padres, nuestras madres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, que son personas que en afinidad emotiva, en afinidad sentimental son muy fuertes, quizás son la mayor representación del sentimiento nuestras familias, en la posición que estemos, seamos hijos, seamos padres, seamos hermanos, seamos cónyuges, no importa, en la posición que estemos, hay un lazo de afinidad, de sentimiento bastante grande con la familia. Pero ellos lo dejaron, porque parece que entendieron en primera instancia que efectivamente quien les estaba haciendo un llamado para decirles, vengan, caminen junto a mí, vamos juntos, como les dice aquí, les voy a hacer pescadores de hombres, les tengo una propuesta mayor, una propuesta mejor. Parece que ellos desde primera instancia entendieron precisamente quién les estaba llamando y para qué les estaba llamando. Digo, de entre la gente que hay alrededor de Cristo Jesús, que hubo en esa época, que la hay hoy, qué importante es y qué trascendente termina siendo esto, ¿no? El que al ser llamado de manera personal, al sentir esa inquietud personal para poder seguirle a Jesús, para aceptar su maravillosa invitación, digo, qué importante es aceptar eso de inmediato y aceptarlo como un compromiso serio y dejar todo y en la medida de lo posible ponerle a Cristo Jesús en el lugar que le merece estar en la vida de cualquier persona que quiere seguirla, que es el primero, ¿sí? Hay ocasiones, y dependiendo de lo que somos los seres humanos, en que una persona terminó haciéndose cristiana, terminó siguiéndole a Cristo Jesús, pero después de varios intentos, después de haber recibido una primera invitación y haber aceptado emotivamente y haberse alejado y volver e ir y que no sé qué, y a veces demora tanto el llamado que termina, no, que termina a ratos siendo un llamado un poco doloroso, porque al no aceptar una invitación por amor, a veces terminamos aceptando por dolor. Por eso es que de la gente que está alrededor de Jesús es necesario que nosotros seamos de aquellos que tenemos un corazón sensible para que apenas Dios nos haya llamado, a la edad que nos haya llamado. Hay personas que en su infinita misericordia Dios les llamó desde temprana edad, 8 o 10 años. Hay gente inclusive mucho más bendecida, ¿sí? Favorecida, puedo decirlo así, como en el caso de mis hijos, por ejemplo, que ellos nacieron conociendo de Cristo Jesús, porque sus padres, mi esposa y yo, habíamos recibido un llamado cuando teníamos apenas nuestro primer hijo y él era muy niño, ¿no? Entonces, mis hijos, digo, tienen una ventaja, por llamarlo de algo así, y las generaciones que han tenido este privilegio de poder crecer con Cristo Jesús, sabiendo que Él es el principal en nuestro hogar, que Él es la vida nuestra, que Él es nuestra luz, que Él es todo en nosotros. Digo, otros tuvieron el privilegio, hablo por mí, tuvieron el privilegio de conocer de Cristo Jesús en su adolescencia, por ejemplo. ¿Cuántos problemas me habría evitado yo si hubiera hecho algún caso a las señales que quizás Dios me estaba mandando para llamarme? ¿Sí? Yo le conocí a Cristo Jesús y acepté su llamado inmediatamente en momentos de crisis, de conflicto, de adversidad profunda en mi vida, cuando tenía 28 años, ya casado, gracias a Dios, con mi esposa, con quien hasta el día de hoy estamos unidos y tenemos 33 años de matrimonio. Y digo, tuve también el privilegio, si no el que hubiera querido en la juventud, en la infancia quizás, ¿no? Bueno, ya casado,
pero tuve el privilegio de que al llamado de Dios regresar a ver, suplicarle que me sostenga como hasta el día de hoy y no apartarme y no alejarme. No digo que no he fallado y mucho, ¿sí? Pero no apartarme, no alejarme, no descuidarme, no distraerme de Él y sobre todo no darle ningún otro lugar, sino el que le corresponde, que es el primero en nuestras vidas. Como solía decir mi papá, lo primero es lo primero y lo demás que espere, ¿sí? Bueno, pero claro, no toda la gente es así, ¿no? No toda la gente reacciona como reaccionaron estos 4 pescadores que pasaron a ser luego pescadores de hombres, discípulos, hombres fieles, leales, dispuestos, comprometidos, y que se las jugaron por Cristo Jesús mientras Él estaba aquí con nosotros y luego de su muerte, resurrección y ascensión a los cielos, fueron unos puntales en la iglesia primitiva, en aquella iglesia nacente. ¿Sí? Pero un poquito más adelante, en los versículos 32 al 34, encontramos otro tipo de personas también alrededor de Jesús. Marcos capítulo 1, versículos 32 al 34, la palabra de Dios dice así. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó en la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Aquí encontramos nosotros a un grupo mayoritario de personas que también pasó a ser gente alrededor de Jesús, ¿sí? Y son estas personas necesitadas de Jesús. Ellos ya no tienen un llamado personal, sí tienen un llamado a seguirle, sí reciben la invitación, pero una invitación que se ve conjugada por la necesidad, ¿no es cierto? Entonces dice que eran personas enfermas, que eran personas endemoniadas, que eran personas que tenían algunas crisis en sus vidas y que obviamente esto les inquietó al saber que alguien que tenía solución para sus vidas les pueda traer, ¿no es cierto? Les puede invitar para seguirle. Estas personas quizás se identifican mucho, como yo, por ejemplo, me identifico con ellos. Yo no me identifico con el llamado anterior, ¿sí? Con estas personas que tuvieron un llamado personal, dejaron todos, inclusive en el área sentimental, y le siguieron a Jesús. No fue ese mi caso, tristemente. Yo más bien me identifico con este segundo grupo de personas. ¿Por qué? Porque son las personas que llegan a seguirle a Jesús y a estar alrededor de Jesús por necesidad. No digo por interés, sino por necesidad. Es decir, su enfermedad, su quebranto, su angustia, su quebranto psicológico, como se conoce generalmente al endemoniamiento en sus distintas manifestaciones. ¿Sí? A la psicología, la psiquiatría le ha dado nombres a estas enfermedades, como lo llaman ellos. Nosotros sabemos que son endemoniamientos, algunas de esas situaciones. Y claro, otro tipo de enfermedades también. Entonces, a veces la necesidad, el no saber manejar ese tipo de problemas, de adversidades, nos llevan a Cristo Jesús. Y somos personas que a la postre estamos junto a Él. El asunto aquí es la permanencia en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana nos lleva a que la necesidad nos acerca a Jesús, pero solucionado el problema, nos alejamos. Aún no nos alejemos totalmente, pero ya no es esa efervescencia, esa disposición, ese ánimo de estar con Él, ¿sí? Constantemente, ¿sí? Por la necesidad, solventada, solucionada o sobrellevada la situación. La tendencia natural es alejarse, apartarse, distraerse, o dicho de otro modo, ser mal agradecidos. Yo me pregunto, por ejemplo, a propósito de que estamos en un periodo de transición hasta la Semana Santa, yo me pregunto, digo, ¿cuántas personas de estas que fueron enfermos, poseídos, endemoniados, en angustias, en quebrantos, en dificultades, y que fueron sanados, liberados, restaurados, levantados, fortalecidos por mi Señor Jesucristo en sus múltiples milagros, ¿sí? ¿Cuántos de ellos habrán estado 3 años después, 3 años y algo más después, gritando crucifícale? ¿Cuántos de ellos olvidaron su beneficio, su favor, su bendición?
Y cuando hablo de favor, por ejemplo, me refiero no necesariamente a la sanidad de una enfermedad, que Dios lo hace, a la prosperidad de una necesidad, que Dios lo hace, a la restauración de un quebranto, que Dios lo hace, sino el solo hecho de que un día hayamos conocido de Cristo Jesús, hayamos caminado en Él y Dios nos haya guardado, protegido, sostenido, sustentado. A lo mejor no tuvimos alguna situación crítica en la que pudimos ver claramente el milagro de Dios, pero el milagro de la vida, el ser sostenidos, sustentados, el quizás haber conocido de Cristo desde niños y poder haber tenido la oportunidad de estudiar, escuela, colegio, universidad, hoy somos profesionales, trabajamos, gracias a Dios nos va bien, etcétera, etcétera. Y nos alejamos y nos enfriamos. Y a la vuelta de la esquina el mundo nos absorbe y terminamos dándole la espalda después de haber recibido un favor. ¿Sí? Yo me identifico porque llegué con dificultades a los caminos de Dios. No llegué por amor, llegué por dolor. Entiendo que por mi necio, duro y terco corazón. Pero sí hay este riesgo, ¿no? Espero que el riesgo no nos llegue a quienes estamos escuchando este mensaje. Y si quizás somos o son, perdón, de las personas que habiendo recibido un favor de Dios, que les llevó a los pies del Señor, a conocer de Dios, a demostrar que Dios es real, que Dios vive, que Dios escucha, que Dios responde, que Dios ilumina, que Dios guía, y se alejó y se apartó, es tiempo de volver. Es tiempo de volver, porque mientras hay vida hay esperanza, pero si nuestra esperanza es en Cristo Jesús, es esperanza de gloria. Bueno, un aspecto más, ¿sí? En el Evangelio de Marcos mismo, ahora en el capítulo 2, permítame mostrar otro grupo de personas. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Y con esto concluimos este grupo de personas. Hay muchos más y es muy lindo mirar y entender porque tenemos una identificación plena con cualquiera o con más de estos personajes. Pero bueno, por hoy solo lo vamos a dejar ahí con estas últimas personas. Capítulo 2 del Evangelio de Marcos, versículo 1 y 2 dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Bueno, aquí vemos otro grupo de personas alrededor de Jesús, ¿sí? Este tema se llama la gente alrededor de Jesús. Y digo, aquí vemos otro grupo. Ya no son los primeros que fue un llamado personal, que dejando todo, aún sobreponiendo sus sentimientos, le siguieron a Jesucristo y permanecieron fieles. Gloria a Dios por aquellos. Ya no son los otros, ¿sí? Con los cuales yo me identifico, que llegaron a conocer de Jesús, tuvieron un acercamiento a Jesús y fueron parte de estas personas alrededor de Jesús y que llegamos por necesidad, ¿no es cierto? Y cuyo riesgo es que satisfecha la necesidad, nos enfriemos, nos alejemos, seamos mal agradecidos. Acá no, acá hay otro grupo de personas. Y este grupo de personas es el grupo o uno de los grupos más tristes. ¿Por qué? Porque la característica de ellos es seguirle aunque de manera indiferente. Este grupo es la multitud, ¿sí? Es decir, dice que Jesús ya era conocido, ya su fama se había extendido, y cuando él se ponía a hablar en tal o cual lugar, inmediatamente había una multitud de personas que le escuchaban. Y le escuchaban todo el tiempo sus prédicas, sus magníficas disertaciones, su palabra que tiene poder. ¿Sí? Pero era eso. Era gente, llamémosle así, novelera, gente religiosa, entre comillas, gente que le gustaba ir a mirar, no sé si a Jesús o alrededor, no sé si prestaban atención a sus palabras o a la reacción de las personas, o simplemente iban con la expectativa de ver si hacía un milagro y salían medianamente satisfechas si había un milagro, pero si no había milagro, entonces salían y decían, no, hoy solo habló, ¿sí? Entonces, es esta gente que digo, no se entiende, porque por un lado aparentemente parecería ser que algo de sensibilidad a la palabra de Dios tienen y que eso es lo que les atrae. Pero es la multitud, o sea, van, llegan, escuchan, no sé si les entra y les queda, o les entra y les sale, o no llega a entrar, pero están escucha, y así pueden pasar años.
Son personas que nunca cambian, que nunca mejoran, que nunca enmiendan, que nunca se comprometen, que nunca demuestran, que nunca son usados, que nunca son testimonio. Simplemente es una multitud de gente, vaya usted a saber qué tendrán en su corazón, que se reúne alrededor de Jesús. ¿Por qué les tomamos en cuenta? Porque son personas que mencionan su nombre, ¿sí? Y dicen, yo también creo en Diosito. Yo también, ¿sí? Se identifican a veces con un lenguaje, con un vocabulario que les da cierta identidad con el grupo, con el gremio. Hablan de milagros que han conocido, que han dicho, que les han comentado. La comadre se sanó, el hogar del vecino se restauró. Conocen de muchas cosas, pero ellos jamás tuvieron una experiencia personal. Y así podríamos, digo, hablar de muchas personas, de muchos grupos con cuales nos identificamos. Yo quiero concluir con esto. ¿Con cuál usted se identifica? Como no puedo escuchar su respuesta, nada más es una inquietud que yo le dejo, más bien le hago una invitación. Mire bien cómo está su vida respecto de Jesucristo, ¿sí? No porque sea vísperas de la Semana Santa, porque a veces nosotros tenemos aparentes cambios vísperas de la Semana Santa y vísperas de la Navidad. Y en la Semana Santa y en la Navidad mostramos una apariencia, una imagen, queremos proyectar una imagen que no se compadece con lo que sucede el resto del año. ¿Sí? El resto del año vivimos en pecado, vivimos rendidos al mundo, vivimos en medio del holgorio, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nada de estar cercanos a Cristo Jesús. Por eso le digo, ¿con quién, con qué grupo, con qué características de estos grupos se identifica usted? ¿Es una persona que ha recibido una invitación para seguirle a Cristo Jesús? ¿Qué hizo de esa invitación? ¿La aceptó? ¿La mantiene? ¿La dejó? ¿Se enfrió? ¿Ahora se acuerda? Cualquiera sea su situación, no es tiempo para jugar en nuestra relación con Dios. Vuélvase. Deje que el Señor le ponga sobre sus hombros, como aquella oveja que se alejó tanto y no tenía condición para volver por sí sola. Y vuelva a los caminos de Dios. No tenga vergüenza. Vaya a su iglesia. Con seguridad su pastor le estará esperando con los brazos abiertos y con un corazón dispuesto. No se fije en las miradas de las personas que digan a los tiempos. Unos dirán con gozo, con alegría. Otros dirán, ¿qué le habrá pasado para que vuelva? No importa. Ninguna de las personas que está en la iglesia dio la vida por usted. El que sí dio la vida por usted es el que está esperándole con los brazos abiertos, con una mirada de ternura y de amor para decirle, bienvenido, sigue conmigo, pero no te apartes. Que Dios le bendiga poderosamente en Cristo Jesús.